Vamos arrancando, ¿está bien? Son y media pasadas, así que bien. Continuamos entonces. Bueno, en realidad el tema de hoy, vamos a ver un poco el tema de la responsabilidad por daño ambiental de incidencia colectiva. Es decir, el marco normativo y las reglas aplicables para esto. Básicamente ustedes lo que tienen que entender es que ustedes, bueno, algo vieron con Gabriela, estuve viendo la clase pasada que estuvieron con García Minella, que estuvieron hablando del caso Mendoza, de toda la situación que se generó a través del caso de Matanza Riachuelo y bueno, y todo el abanico de políticas que se generaron a raíz del caso Mendoza y toda esta situación, ¿verdad? Bueno, y eso me pareció muy práctico que ustedes ya tengan esa idea, porque bueno, ahora vamos a ver un poquito concretamente cómo funciona el tema de la responsabilidad civil, ¿no? Porque ustedes han visto que en el tema del caso Mendoza, que explicaron, bueno, que tuvieron la clase con Gabriela, habrán visto que, por un lado, la Corte que hace va a, en función de ese bien colectivo que está afectado, entonces la Corte, dentro de una serie de mandatos, además de ordenar, por ejemplo, el saneamiento de la cuenca, una nueva planificación, además de fomentar una política de educación ambiental, es decir, instar al Congreso a que genere tipos de políticas y de leyes para específicas, ¿no es cierto?, de prevención y de mantenimiento. Después ese fallo genera o va a dar pie a la apertura de una microinstitución como es ACUMAR, ¿sí?, que va a controlar la ejecución de las distintas medidas cautelares y los distintos mandatos de la Corte en materia, cuando pasa a la parte de la ejecución de la sentencia en el caso Mendoza, ¿no? Pero fíjense ustedes que entonces, ya teniendo un poquito la base en esas ideas y en ese caso tan emblemático, básicamente ustedes se tienen que dar una idea que cuando se produce una contaminación, cualquiera sea, eso también anteriormente a Mendoza, un caso histórico en la provincia de Buenos Aires, fue Almada con Copetro, en el año, mucho antes de la reforma constitucional, en el año 93 estuvo la sentencia, o sea que en realidad la presentación de la demanda fue bastante antes, ¿no? Almada con Copetro fue el primer hito en lo que es la jurisprudencia de la Corte de la provincia de Buenos Aires sobre el tema de la reparación por el daño ambiental, cuando todavía no se había reformado y no estaba en vigencia el 41, ¿no? Entonces, por eso les digo, en realidad, todos estos son hitos que la jurisprudencia viene estableciendo en esta materia. Básicamente, ¿qué es lo que ocurre? En cualquier tipo de contaminación, hay generalmente dos situaciones. Por un lado, el daño al bien colectivo, el daño al ambiente en sí mismo, ¿sí? Esto para que ustedes se ubiquen en lo que sería cualquier caso que esté involucrado el tema de la cuestión ambiental. Entonces tenemos el daño al bien jurídico, al bien colectivo, que sería el ambiente, el daño al ambiente en sí mismo, y como tal, el daño ambiental de incidencia colectiva, y como tal, un bien colectivo que no tiene nada, no tiene una relación directa con los daños individuales, ¿no es cierto? Porque, ¿qué ocurre? Por un lado, en base a, en el caso, por ejemplo, de Almada con Copetro, que fue el hito principal que después se gestó toda la doctrina y la jurisprudencia en materia del reconocimiento de los daños en materia ambiental, en realidad lo que va a plantear en ese momento era una contaminación en la zona de Ensenada, ¿no es cierto?, en aquellos años. Entonces, teníamos por un lado el daño al bien colectivo, como ocurrió acá, en el caso Mendoza, ¿no es cierto?, en el tema de la cuenca, Matanza Riachuelo, incluso ustedes vieron con Gabriela el tema de la competencia, ¿no?, de la interjurisdiccional, por eso entiende la Corte y demás. Pero por otro lado, la Corte no va a resolver los problemas de los daños individuales de los sujetos vecinos de la cuenca que sufren daños particulares. Eso lo va a derivar al juez de origen, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es esto?
Porque frente a una contaminación de un determinado sitio que afecta a un bien colectivo, juntamente con el daño al ambiente en sí mismo, el daño ambiental de incidencia colectiva, conforme hoy en el marco de la ley 25675, esta definición de daño ambiental de incidencia colectiva se encuentra en el artículo 27. Artículo 27 de la Ley General del Ambiente, la ley 25675. Entonces dice que el daño ambiental, ¿no?, es toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, los bienes o valores colectivos. O sea, es una definición. Ustedes saben que nosotros tenemos la suerte de que esta ley tiene una definición, porque otras legislaciones ambientales en otros países no toman dentro de la legislación una definición, sino que lo dejan librado al trabajo doctrinal, el concepto del daño ambiental, ¿no? Pero bueno, nuestra ley incorpora este concepto. Y este concepto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros vemos que un daño produce una alteración relevante del ambiente, ya estamos frente a un daño ambiental. Si modifica negativamente el ambiente, si modifica negativamente los recursos, si afecta el equilibrio de los ecosistemas, si afecta un bien colectivo o valores colectivos, estamos hablando de un daño ambiental. Por eso es el encuadre de estas causas emblemáticas, ¿no? Como yo les decía, ustedes vieron el caso Mendoza, y en el 2009 empezaron las primeras, 2008, 2009, las primeras resoluciones del caso Mendoza, y anteriormente, bastante anteriormente, otro hito importante, ya les digo, Almada con Copetro en el año 93. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Por un lado tenemos este daño ambiental al ambiente en sí mismo, como lo define el artículo 27, pero por otro lado, también cuando se lesiona un bien colectivo, se producen lesiones a los vecinos de la zona, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el caso de Almada con Copetro, los vecinos de la zona de Ensenada que fueron, que sufrieron daños a su salud, daños a las propiedades, porque las propiedades habían perdido el valor de reventa porque, claro, luego querían irse de ese lugar que estaba contaminado, pero al querer vender las viviendas las tenían que vender a precios bajos, ¿no es cierto? Y ellos perdían un capital importante, porque cuando ellos se instalaron ahí no existía esta situación contaminante. Entonces, bueno, eso obviamente repercute económicamente también sobre el valor de las viviendas en la zona. Y lo mismo ocurre en el caso Mendoza, ¿no es cierto? Las zonas afectadas alrededor o las personas que viven alrededor de la zona de la Cuenca Matanza-Riachuelo o aquellos que han sufrido daños a su salud como consecuencia de la contaminación correspondiente, bueno, evidentemente ahí hay daños individuales que están vinculados con esa causa. Por eso se habla de, por un lado, el daño de incidencia colectiva y por otro lado, daños individuales homogéneos. ¿Eso qué quiere decir? Que son daños que cada uno va a acreditar en la causa, todos los daños que sufre en relación con como que tienen como causa común, ¿no es cierto?, la lesión al bien colectivo, y bueno, y cada uno tendrá lesiones diferentes, daños diferentes para probar, tanto en el tipo de daño como su cuantificación, ¿verdad? Porque cada reclamante va a pedir los daños que sufre, o que sufrió, o que está sufriendo, porque ese es el otro tema de los daños continuados, que eso lo vamos a ver en la clase de prescripción ya después en noviembre, ¿no? Porque vamos a ver un tema muy debatido, que es el tema de la prescripción por este tipo de acciones. Pero eso lo vamos, como merece un tratamiento especial, nos vamos a dedicar una clase específica para explicar la prescripción por el daño ambiental. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que en estas causas, por un lado tenemos la lesión al bien colectivo y por otro lado tenemos todos los daños que reclama cada uno de los damnificados por ese hecho. Por eso se habla de daños individuales homogéneos. ¿Y de dónde surge ese concepto? Ese concepto es un concepto introducido por la doctrina judicial. En realidad, en el fallo Alavi es un fallo de la Corte Suprema de la Nación, que no es
estrictamente de un tema ambiental, pero sí de un daño, de un tema de incidencia colectiva. Entonces ahí la doctrina crea estas categorías. Los daños colectivos por un lado, de incidencia colectiva, y los daños individuales homogéneos, que comparten la causa común. Es decir, la causa generadora de sus daños individuales es justamente la lesión al bien colectivo. Base de esta doctrina, que se gestó a través de la causa Alavi, del año 2009 también creo que fue, fue la base, luego se tuvo en cuenta para el anteproyecto que sancionó luego el Código Civil y Comercial, que sirvió de base, ¿no es cierto?, para la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque entonces, para los daños de incidencia colectiva, nosotros tenemos una base normativa, ¿no? Un plexo normativo. Tenemos, por un lado, el artículo 41 y 43 de la Constitución Nacional, que ustedes vieron este tema de la jerarquía constitucional, lo estuvieron viendo con Gabriela García Minella en las primeras clases. Entonces, 41, 43 de la Constitución Nacional, ahí tienen el derecho al ambiente sano, tienen el amparo colectivo de los derechos de incidencia colectiva para el 43. Por otro lado, tienen la Ley General del Ambiente a nivel nacional, la Ley de Protección Ambiental, y a nivel provincial, que ustedes también la vieron con Gabriela, y no sé si vieron algo también con Freddy Méndez, no recuerdo bien, pero sí sé que lo vieron, que es la ley en la provincia de Buenos Aires 11723 de protección ambiental para la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces, dijimos, plexo normativo, Constitución Nacional, pirámide, ¿no es cierto?, jurídica, Constitución Nacional, artículo 41, 43. La ley especial, Ley General del Ambiente, para este tema que estamos viendo en forma específica, artículo 27 y siguiente. El 27 al 31 de responsabilidad colectiva. Pero también van a ver que está el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Código Civil y Comercial de la Nación hace referencia a los derechos de incidencia colectiva en el artículo 14, cuando dice este código reconoce los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva. ¿Sí? Vamos a ir al artículo 14. Código Civil y Comercial de la Nación. Derechos individuales y de incidencia colectiva. Este código reconoce A, los derechos individuales, B, los derechos de incidencia colectiva. Y este artículo 14 dice, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar el ambiente o los derechos de incidencia colectiva en general. ¿Sí? Entonces, la recepción también del derecho de incidencia colectiva y el derecho ambiental, ¿en dónde? En el Código Civil y Comercial de la Nación, otra base normativa. ¿Pero es solo ese artículo? No, tenemos algún otro artículo vinculado a esto, que es el 1737, para daño irresarcible, pero antes del 1737, el 241, respecto de los derechos de incidencia colectiva y la protección de estos bienes, 241, que esto lo vimos un poco cuando estuvimos viendo los principios. Yo se los dije, se los nombré. 240, 241. El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes, y dice que los derechos individuales deben ser compatibles con derechos de incidencia colectiva, artículo 240, y el 241 que tenía que ver con los presupuestos mínimos de la ley especial, que es lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Pero vamos a otro articulito también muy importante respecto de este encuadre del daño ambiental. Artículo 1737, Código Civil y Comercial. Concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, dice el artículo, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Entonces, hasta ahora tenemos artículo 14, 240, 241, 1737 y 1740 de reparación plena, ¿sí? Donde dice principalmente
que la reparación del daño debe ser plena y consiste en la restitución del damnificado al estado anterior al hecho, sea por el pago del dinero o en especie. Esto es para el Código Civil, pero después vamos a ver específicamente para el daño ambiental, cómo se va a reparar. Entonces, primero nosotros ya tenemos la jerarquía de la aplicación normativa. Constitución Nacional, Ley Especial, Código Civil y Comercial, que va a aplicarse en forma supletoria en aquellos temas donde la ley especial no diga nada. ¿Sí? Perfecto. Bueno, una vez que nosotros sabemos que el derecho de incidencia colectiva y la protección ambiental está en estos tres cuerpos normativos, se encuentra en la Constitución, tenemos una ley especial y se encuentra también en el Código Civil y Comercial, también estas tres normas nos va a, tanto la Carta Magna como estas dos leyes, la especial y la que aprueba el Código Civil y Comercial, nos va a indicar de qué manera se va a reparar el daño ambiental, el cual está definido en el artículo 27 que dijimos al comienzo, ¿no es cierto? Es decir, cuando se altera de forma significativa el ambiente, los recursos, los ecosistemas, bienes o valores colectivos. A partir de allí, del 27 en adelante, nos dice el 28 cómo se va a reparar el daño ambiental. Pero antes de ir a la ley, ustedes hasta ahora recuerdan el artículo 41. El artículo 41 de la Constitución Nacional, además de decir que todos los habitantes tienen derecho al ambiente sano, dice básicamente, expresamente, todo daño ambiental genera la obligación prioritaria de recomponer. ¿Sí? Esto tiene algunas diferencias de tratamiento en otras constituciones. Hay otras constituciones que hablan de la prioridad de recomponer, pero luego dice o indemnizar cuando la recomposición en especie no es posible. Algunos países optan por incluirlo en la Constitución. Dice que es obligatorio la recomposición como primera alternativa de restituir las cosas al estado anterior, y como segunda alternativa, indemnización en dinero sustitutiva para poder devolverle a la sociedad con ese dinero los bienes colectivos afectados, implementando este dinero a distintos planes, programas y demás. Que eso después lo vamos a ver en una clase especial que vamos a tener también en noviembre sobre el tema de fondos. Es decir, ¿qué pasa con esa indemnización sustitutiva? Porque cuando un juez ordena la recomposición, como es en el caso de Mendoza, ¿no es cierto? Que hay todo un plan una política de saneamiento, un plan de saneamiento, ¿no es cierto? Una autoridad de la cuenca, Comar, que va a generar todo un proceso monitoreo del cumplimiento de las sentencias, de las resoluciones y sentencias que van surgiendo a través de las distintos expedientes de la causa Mendoza. Bueno, es decir, hablamos de recomposición, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa cuando se opta por la indemnización sustitutiva? Es decir, cuando se pruebe efectivamente que no se puede devolver las cosas al estado anterior y hay que fijar una indemnización. Entonces, ahí hay unas cuantas aristas para aclarar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar a encuadrar la responsabilidad civil por daño ambiental de incidencia colectiva. Estas son las normativas aplicables. Por supuesto, esto va a estar acompañado de la jurisprudencia que en este sentido va a enriquecer, ¿no es cierto? Y va a apoyar muchas de estas disposiciones y servir para interpretar algunas cuestiones que no son tan claras. Entonces, frente al daño ambiental, por un lado, este código plantea que la responsabilidad es objetiva. Factor de atribución. Si ustedes recuerdan cuando cursaron obligaciones, recordarán cuando estudiaron la responsabilidad civil, cuáles eran los presupuestos para poder obtener una indemnización, para poder obtener la reparación del daño.
antijuridicidad, daño, relación de causalidad y factor de atribución. Es decir, en toda demanda de responsabilidad civil, sea del tema que sea, hay que reunir estos 4 presupuestos. La antijuridicidad está dada por la lesión a derechos de incidencia colectiva y está dada por la violación a lo que establece la Constitución y la violación a lo que establece el artículo 27 de la Ley General del Ambiente 25675. Es decir, hay una transgresión legal, ¿no es cierto? Hay un incumplimiento del deber general de no dañar a otro en el contexto civilista, ¿sí? Perfecto. Entonces, por un lado tenemos lo antijurídico. Por otro lado, tenemos el factor de atribución. ¿En virtud de qué fundamento nosotros vamos a imputar a ese responsable de la contaminación en función de qué factor de atribución? El factor de atribución se ha definido desde el punto de vista doctrinario como la razón suficiente por la cual se justifica que un sujeto debe responder por los daños que le causa a otro. Ese es un concepto que ha dado la doctrina, especialmente Aida Kemmelmacher de Carlucci, miembro de la Corte Suprema de la Nación, en distintas ocasiones, ¿no es cierto?, en distintas publicaciones y en sus obras, que ha trabajado mucho todos estos temas de la responsabilidad civil. Entonces, es importante tener claro qué es un factor de atribución. Razón suficiente o fundamento que va a justificar que ese sujeto debe responder por los daños que causa. Ahora bien, ¿cuál es la razón suficiente? ¿No? Puede ser los factores de atribución, haciendo un pequeño recordatorio de lo que ustedes estudiaron en obligaciones. Los factores de atribución pueden ser subjetivos o pueden ser objetivos. Ustedes recordarán que los factores subjetivos eran culpa o dolo. O sea, el daño se causa por culpa del autor del hecho o por la intención de causar el daño. En este caso se configuraba el dolo. Factores subjetivos, ¿sí? La culpa como omisión de las diligencias necesarias, ¿no?, que exige la naturaleza de la obligación, en el concepto tradicional del 512 del Código Civil y hoy 1722 del actual Código Civil y Comercial. 1722, 23, responsabilidad objetiva, 1724 habla de la culpa y el dolo, del concepto, ¿no? Ahí se encuadran los factores de atribución en la parte general de la responsabilidad civil en nuestro Código Civil y Comercial actual. Bueno, entonces, también vamos a tener entonces los factores objetivos. Factores objetivos, ustedes también recordarán que cuando dieron responsabilidad civil dentro de la materia de obligaciones, los que son del plan 88, y los que están en el plan nuevo, no sé si hay alguien del plan nuevo en esta cursada, pero bueno, los que están en el plan nuevo ven una parte general de responsabilidad civil en obligaciones y luego en la materia de derecho de daños específica puntualizan o profundizan todos los elementos. Factores objetivos. Dentro de los factores objetivos ustedes recordarán teoría del riesgo, garantía, solidaridad social, abuso del derecho, ¿sí?, actividad riesgosa, riesgo de empresa, todos esos factores de atribución que en su momento se estudiaron en el área específica de la responsabilidad civil. Pero básicamente el 1723 del Código Civil y Comercial va a definir qué es un factor objetivo. Y el factor objetivo, no sé si es el 1723 se refiere a responsabilidad objetiva, y creo que es el 1722, a ver, ahora vamos a buscar, si ustedes lo ubican. Factor objetivo, 1722, exactamente. Factor objetivo va a definir qué es un factor objetivo de atribución, ¿no? Entonces, un factor objetivo de atribución es cuando se hace abstracción de la idea de la culpa. No se tiene en cuenta la culpa para atribuir responsabilidad. No hace falta probar la culpa del autor del hecho. Es un factor objetivo, ¿sí? Se analizan las otras circunstancias. Se analiza que se va a imputar, se va a presumir respecto de las actividades riesgosas, por ejemplo, que el titular o el dueño o guardián de la actividad riesgosa es el responsable.
por ejemplo, ¿no? Factor objetivo. El factor objetivo de atribución es cuando la culpa de la gente es irrelevante a los efectos de atribuir la responsabilidad civil. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición en contrario legal. Es decir, acá, ¿qué quiere decir? Causa ajena quiere decir, se va a liberar en los casos de responsabilidad objetiva en general con la ruptura del nexo de causalidad. Por eso decíamos, los elementos son antijuricidad, daño, porque el que alega el daño debe probar la existencia del daño y el quantum que pretende en el resarcimiento, y la relación de causalidad entre el hecho y el daño, ¿verdad? Bueno, entonces, para eximirse en un factor objetivo, es necesario probar ruptura del nexo de causalidad. Por ejemplo, caso fortuito, hecho un tercero, porque no debe responder, etc. El 1723 dice, cuando de las circunstancias de la obligación o de la convención de partes surge que el deudor puede obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva. Esto se aplica más para el tema de las responsabilidades de resultado. Bueno, entonces, a ver, una vez que nosotros tenemos claro cuáles son las normativas aplicables, el artículo 28 de la Ley General del Ambiente va a decir que la responsabilidad por daño ambiental es objetiva. O sea que el responsable que causa un daño a un bien colectivo, como dijimos al comienzo de la clase, es responsable en forma objetiva. Por un lado. Y por otro lado, esa responsabilidad que implica restituir las cosas al estado anterior, la obligación de recomponer, volver las cosas al estado anterior, prioritariamente, porque también lo dice el 41, genera prioritariamente la obligación de recomponer, ¿sí? Si no es posible recomponer al estado anterior, bueno, entonces el juez va a fijar una indemnización sustitutiva. Esto es importante, ¿por qué? Porque la indemnización es subsidiaria. No hay opción entre recomponer al estado anterior o la indemnización, ¿sí? No. La fijación de la indemnización por parte del juez es subsidiaria. La prioridad, lo primero que hay que intentar, el juez lo primero que va a ordenar es la recomposición al estado anterior. Si por toda la experiencia, los estudios técnicos que se hagan en la causa se observa de que es imposible, recién ahí va a pasar a la opción subsidiaria, que es la fijación de una indemnización sustitutiva. Fíjense, es el artículo 28. El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable. Esto es importante, porque ya acá la ley me está diciendo cuál es el factor de atribución. Fíjense, en consonancia con el Código Civil y Comercial, en el artículo 1721 dice que los factores de atribución pueden ser objetivos o subjetivos, como acabamos de repasar. Pero dice, en ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa, ¿no? Es decir, el Código Civil y Comercial, año 2015, fíjense, es posterior a la ley especial, pero no deroga la ley especial por eso, ¿no? O sea, complementa. Fíjense que en el orden de prelación para el daño ambiental se va a aplicar la Ley General del Ambiente. Pero bueno, es importante este artículo en los fines conceptuales. Fija la culpa como cierre del sistema. Dice, es interesante esto, en ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa, dice el Código Civil y Comercial. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ver si efectivamente el código o la ley especial alude al factor de atribución, si responde por culpa o responde por un factor objetivo, ¿sí? La mayoría de las legislaciones en los distintos países encuadran el daño ambiental como un factor objetivo, ¿no? Puede haber alguna todavía que plantea la responsabilidad basada en la culpa o basada en la omisión de las diligencias, ¿no? Pero en general la responsabilidad es de carácter objetiva. Entonces, el artículo acá lo dice en forma expresa, será objetivamente responsable.
Por lo tanto, no necesitamos aplicar esta norma de clausura a la que se refiere el Código Civil y Comercial, porque ya la ley me está diciendo que responde en forma objetiva. Si no lo diría, no diría nada y diría, por ejemplo, el que cause un daño ambiental es responsable y no aclara si responde en forma subjetiva o responde en forma objetiva, entonces se aplica la culpa. Respondería en base a la culpa, ¿sí? Como solución supletoria que está indicado justamente aquí en el código cuando dice si hay ausencia normativa, si la ley no dice nada, la responsabilidad es subjetiva. Esa es la regla, la regla residual, digamos, la regla de cierre del sistema. Pero bueno, nuestra ley dice, responde en forma objetiva. Por lo tanto, el factor de atribución es objetivo, ¿sí? Esto implica que obviamente al momento de los eximentes no es lo mismo eximirse cuando está el responsable atado a la culpa o al dolo o atado a un factor objetivo. Porque, como bien dijimos en cuanto a concepto, un factor objetivo se exime con un eximente objetivo. Es decir, una atribución objetiva, eximente objetivo. ¿Sí? Una atribución subjetiva, eximente subjetivo. Por ejemplo, algo sencillito para entenderlo. Si mi responsabilidad se basa en la culpa, yo me podría eximir probando que fui diligente, que cumplí con todas las diligencias que me exigía la obligación, ¿sí? Probando mi falta de culpa. Ahora, si la imputación de la responsabilidad es objetiva y yo quiero probar o eximirme probando que que fui diligente, que no tuve la culpa, no me alcanza. No me alcanza. No me alcanza para eximirme. Necesito romper el nexo de causalidad. Necesito entonces eximirme en forma objetiva, es decir, ruptura del nexo causal. Fíjense acá, entonces, artículo 28 dice, el responsable debe, primero, restablecimiento del estado anterior a la producción del daño, recomposición. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente. Respecto a la justicia ordinaria interviniente, ustedes tuvieron la clase con García Minella respecto a la competencia, ¿no? Entonces, por eso dice la justicia ordinaria interviniente, el tema de la competencia y toda esta cuestión. Bueno, dice, la indemnización, dice aquí, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones que pudiera corresponder. Porque puede haber una acción de prevención, puede haber otras acciones individuales que estén, como yo les digo, juntamente con la acción de reparación o recomposición del daño ambiental de incidencia colectiva, ¿no? Además van a estar los daños individuales que reclame los distintos sujetos involucrados o damnificados. Acá lo que habla es de que esa indemnización se deposita en un fondo de compensación ambiental. ¿Por qué? Porque esta ley crea el fondo de compensación ambiental, que esa es una larga historia y un largo camino que después lo vamos a explicar en una clase especial, ¿no? Porque a su vez este artículo y el 34 crea el fondo de compensación, pero en realidad desde la sanción de esta ley 2003 hasta que se creó el fondo de compensación en el año 2016 aproximadamente, no existía materialmente el fondo de compensación. Entonces, bueno, esto generó una serie de situaciones. Pero todo lo que tiene que ver con el fondo, el funcionamiento y demás, como va a entrar para el otro parcial, y es para la clase que vamos a dar en noviembre, lo vamos a dejar ese aspecto para tratar más adelante. Ahora nos vamos a limitar a explicar cómo se encuadra esta responsabilidad. Entonces, factor objetivo de atribución, la obligación de reparar un daño de incidencia colectiva al bien colectivo dañado es recomponer, primero. Si no se puede recomponer, indemnización sustitutiva. ¿Sí? Bien.
Ahora, el otro temita, fíjense, plantea, después vamos a volver sobre el tema de cómo fijar la indemnización sustitutiva, ¿no? Vamos a volver sobre ese tema. Habla de la responsabilidad civil o penal, ¿no es cierto? Bueno, el artículo 29. Es importante que ustedes vean el tema de los eximentes, porque estábamos hablando de responsabilidad objetiva. En el artículo 29 habla de los eximentes. La exención de la responsabilidad solo se producirá acreditando que, a pesar de haber adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo, porque el deber de prevención siempre está, y el deber de prevención es una obligación, ¿no es cierto? Sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Aquí habla de los eximentes posibles. Puedo probar caso fortuito, puedo probar ruptura anexo causal, pero acá me está también marcando culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder como eximente. ¿Por qué? Porque el accionar de estos, que se criticaría el tema de la culpa, porque sería un hecho de la culpa, un hecho de un tercero o un hecho de la víctima, para objetivarlo me refiero, ¿no? Desde el punto de vista conceptual. Sería lo que más, la impronta de estos eximentes son justamente la ruptura del nexo de causalidad. Es decir, que ese responsable sobre el cual se le presume la responsabilidad por ser una responsabilidad de carácter objetivo o por ser quien tiró al río, ¿no es cierto?, a la cuenca determinados contaminantes, entonces esa ruptura del nexo causal se estaría pudiendo acreditar a través de estas opciones. Caso fortuito, ruptura del nexo causal, culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Por otro lado, el artículo 30 dice, producido el daño ambiental colectivo, habla de la legitimación. ¿Quiénes pueden iniciar la acción por daño ambiental colectivo? Entonces, ustedes recuerdan el 43, ¿sí? El 43 habla del amparo colectivo, ¿sí? Lograr el amparo colectivo para medidas de prevención, para medidas de no innovar, ¿no es cierto? Como amparo. Pero acá habla de producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente, la recomposición, el afectado, el defensor del pueblo, asociaciones no gubernamentales, cuyo objetivo o cuya finalidad es la defensa ambiental, conforme al artículo 43 de la Constitución, ¿no? 20 y 28 serían la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, porque nosotros siempre nos estamos manejando Constitución Nacional, Constitución Provincial, ¿verdad? Bien. Por otro lado, fíjense, asimismo dice, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción. ¿Esto qué quiere decir? Esto es justamente lo que estábamos planteando al comienzo de la charla, que frente a un daño ambiental de incidencia colectiva, por un lado tenemos el daño al bien colectivo y también tenemos los daños individuales de los vecinos de ese bien colectivo afectado que sufren daños a su salud, a sus viviendas, ¿no? Daños patrimoniales, daños personales, etc., ¿no? Esto ocurre también mucho cuando hay daños causados por agroquímicos, ¿no? Ese tema lo van a ver con Oviedo, no sé si lo vieron o lo van a ver después, y van a ver todas las lesiones que el uso o la utilización de agroquímicos sin las determinadas medidas que se exigen, ¿no es cierto?, para la aplicación, por ejemplo, las autorizaciones administrativas y demás, todos los daños que pueden causar incluso la utilización de ciertos fitosanitarios. Por eso yo en la clase anterior les comenté del fallo de Gualeguaychú y del tema del glifosato. Bueno, eso es otro ejemplo que, además de causar daños al ambiente, causa daños a la salud. Entonces, bueno, tenemos los daños individuales. Cuando se reclama por los daños individuales, cada sujeto va a recibir el monto indemnizatorio que le corresponda de acuerdo a los daños que pueda probar en cuanto a tipo de daño y a suma indemnizatoria. Y cada sujeto damnificado va a recibir un monto indemnizatorio diferente. Entonces ahí queda bien claro quién es el destinatario
de esa indemnización. Pero cuando es la indemnización sustitutiva al bien colectivo porque no se pudo recomponer en especie, entonces esa indemnización tiene que ir a una institución que represente ese bien colectivo y que a su vez genere el mecanismo de devolución a la sociedad, ¿no? Entonces, por eso el tema del fondo. Eso detenidamente lo vamos a ver más adelante, qué clase de fondos hay, cuál es la experiencia en este sentido, y para qué sirven, y cuál es la utilidad, ¿no? Y digamos, cómo se integran los fondos, cuál es la autoridad de aplicación y demás. Bueno, por otro lado, también el artículo 31, es importante que lo vean, porque habla de la pluralidad, ¿no?, de legitimados pasivos, es decir, varios contaminantes, pluralidad de contaminantes. Hay varios sujetos involucrados en la contaminación. Entonces, cuando dice, si en la comisión de un daño ambiental colectivo hubieran participado 2 o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables en forma solidaria de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio del derecho de repetición entre sí, para lo cual el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable. Fíjense que después dice, en caso de que el daño sea producido por personas jurídicas, la responsabilidad se hace extensiva a las autoridades profesionales en la medida de su participación. Fíjense que acá el artículo 31 plantea una responsabilidad solidaria cuando hay pluralidad de responsables, pero una responsabilidad solidaria subsidiaria. Si surge de la mecánica del hecho, que se puede determinar claramente a través de una pericia cuál es la parte y porción en cuanto a la responsabilidad por la contaminación, es decir, la medida en la cual ha contaminado cada empresa, por ejemplo, o cada fábrica, entonces se puede determinar cuál es el grado de responsabilidad. Pero cuando esto no es posible, que es en la mayoría de los casos, se aplica subsidiariamente una responsabilidad solidaria. Significa que se le puede reclamar a cualquiera de ellos la totalidad sin perjuicio de su acción de regreso a participación en la relación interna. Eso es lo que plantea el artículo 31, que es congruente con las normas generales de la responsabilidad solidaria en el Código Civil y Comercial, ¿no?, que ustedes seguramente han visto cuando estudiaron obligaciones. Ahora hay una cosita muy, muy importante que tiene que ver con el momento que llega el juez, ¿no es cierto?, el momento de fijar la indemnización, ¿no?, que el juez en un momento dado, frente a la situación de tener que fijar una indemnización sustitutiva, bueno, ¿en base a qué criterios, en base a qué parámetros va a servirse el juez para poder fijar una indemnización sustitutiva por el bien colectivo dañado? Entonces muchas veces uno dice, bueno, apela a un informe pericial técnico, entonces un informe pericial puede hacer un análisis de la lesión al bien colectivo y cuánto costaría recomponerlo. Entonces, bueno, al pasarlo a números, ahí podríamos tener un parámetro. Lo que ocurre es que si fuese posible recomponerlo con dinero, y en realidad el juez no debería fijar la indemnización, sino debería decirle al responsable, señor, mire, usted está obligado, la condena es que debe recomponer a su costa este bien dañado. Entonces, si dice, no, las indemnizaciones sustitutivas cuando no es factible su recomposición, bueno, está fijando una indemnización que en realidad tampoco se podría utilizar para recomponer porque fíjense que es una cuestión de llegar a un número estimado, pero no representa en realidad la recomposición concreta. Entonces hay toda una elaboración de criterio que se ha desarrollado mucho en los países latinoamericanos, incluso en nuestro país está bastante avanzado ese criterio, que es al momento de tener que fijar la indemnización, utilizar lo que se llama valoración de los servicios ecosistémicos, ¿sí? ¿Qué es esto de la valoración de los servicios ecosistémicos? Yo les voy a mostrar aquí, a ver si lo podemos ver, valoración de los servicios ecosistémicos, ¿sí? Este es un trabajo que está realizando desde hace muchos años el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
Si ustedes entran a la página del INTA, van a ver algunas ventanas, algunas pestañas donde habla de la valoración de los servicios ecosistémicos, y hay muchos trabajos y conclusiones de las investigaciones subidas para acceso, ¿no?, en PDF, para acceso de acceso disponible, ¿no es cierto?, a todo el que le interese. La valoración de los servicios ecosistémicos es una cuestión muy, muy importante a tener en cuenta por el juez. ¿Por qué? Porque nosotros cuando dijimos y hablamos del concepto de daño ambiental, fíjense, el artículo 27 dice cuando afecta el equilibrio de los ecosistemas, por ejemplo, ¿no es cierto? O bienes, valores colectivos, ¿no? Entonces, si afecta el equilibrio de los ecosistemas y hay una alteración de la naturaleza en forma significativa, bueno, nosotros tenemos que ver ese bien ambiental, ese bien colectivo afectado por la contaminación o por el deterioro, por el evento dañoso. Lo que tenemos que ver es, primero hay que analizar ese bien colectivo. ¿Qué servicios ambientales brinda la sociedad? Esta es la primera pregunta que se tiene que hacer el juez cuando tiene que fijar la indemnización sustitutiva, para poder decir, bueno, a ver, ¿cómo llego a una cifra indemnizatoria en este punto? Entonces, primero tenemos que ver ese humedal, ese parque, esa zona recreativa, ese espacio verde, ¿qué servicio ambiental le va a brindar a la sociedad? Entonces, cuando estamos hablando de valoración de los servicios ecosistémicos, lo que se hace, lo que se estudia, los especialistas en esta materia, biólogos, ingenieros agrónomos, especialistas en ciencias naturales, van a identificar justamente eso. ¿Cuáles son los servicios de los espacios naturales? Fíjense, hay servicios de soporte, servicios de formación de suelo, producción primaria de alimentos, ciclado de nutrientes, servicios de regulación. Hay espacios naturales que van a brindar un servicio de regulación del clima, de regulación de enfermedades, de regulación de inundaciones, de regulación de calidad del agua. Servicios de provisión de comida, de provisión de madera, fibras, combustible. Servicios culturales, de recreación, de educación, servicios estéticos. Entonces, estos son la clasificación de los distintos servicios que un ambiente o un ecosistema puede brindarle a la sociedad. Por eso, depende del caso, hay que analizar, bueno, ¿en qué tipo de ecosistema estamos tratando? Y dentro de esos, un técnico va a hacer un informe, cuál es el servicio ambiental que presta, y ese servicio ambiental, a su vez, tiene una valoración que va a estar representada por una ecuación económica, ¿no? Una valoración económica. Por eso es que, por ejemplo, en el caso del INTA, se está trabajando sobre la valoración económica de los servicios ecosistémicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese valor económico, que este servicio se traduce en un valor, ese valor es el que va a utilizar el juez como base para poder luego hacer una liquidación indemnizatoria al respecto. Fíjense que esto es en la Argentina, ¿no es cierto?, en nuestro país, ¿sí? Valoración de los servicios ecosistémicos INTA. A título de ejemplo, en el 2017, Ecuador sancionó su Código Ambiental. Entonces, Código Orgánico del Ambiente, abril del 2017. Y trata de la reparación integral, ¿no? Entonces habla de conjunto de medidas, de acciones de carácter provisional, dice, que aplicados tienden a revertir impactos y daños ambientales, evitar su recurrencia, facilitar la restitución de los derechos de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas. Este concepto de reparación integral es mucho más completo que nuestro concepto de reparación plena del artículo 1740. Por eso en el campus ustedes tienen algún material vinculado con esto, que todo esto que estamos explicando están en esa bibliografía que
que se subía al campus, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil y Comercial habla de reparación plena, artículo 1740. Y también habla de la restitución al estado anterior y si no es posible en dinero. Pero ese 1740 no sería aplicable específicamente para el tema ambiental, ¿sí? No obstante eso, la reparación plena del Código Civil está vinculada a la relación de causalidad adecuada. Relación de causalidad adecuada que también se aplicaría a lo ambiental, de acuerdo a nuestra legislación. Pero esta reparación integral de la cual habla Ecuador y hablan muchas legislaciones actuales en el derecho comparado, están haciendo una visión más amplia de la noción de la reparación. O sea que no solamente la reparación es todas las consecuencias que tiene una relación de causalidad adecuada, que sí se aplicaría para los sujetos individuales que reclaman su daño, pero cuando es la lesión a un bien colectivo hay mucho más que eso. Por eso, en el caso Mendoza, habla de un plan de saneamiento, una política de educación ambiental, un monitoreo posterior, una microinstitucionalidad, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es una reparación integral, donde se integran otras cuestiones. Por eso, Lorenzetti en alguna publicación hablaba de que estamos en una causalidad circular en materia ambiental, ¿no? Y no lineal, como es la relación de causalidad adecuada en el criterio tradicional. Porque, claro, en los términos de la reparación plena del artículo 740, eso no alcanza para devolverle a la sociedad todos los bienes o los servicios ambientales dañados por este bien colectivo. Entonces, decíamos que Ecuador tiene en este código, además de la reparación integral, tiene un capítulo dedicado exclusivamente a los servicios ambientales. En el título 5 dice servicios ambientales, y del artículo 82 al 83 dice cuáles son los servicios ambientales, y dice tipo de servicios ambientales, dice son servicios de aprovisionamiento, de regulación, de hábitat, servicios culturales u otros servicios que determine la Autoridad Ambiental Nacional, ¿no? Y también habla de la valoración económica. La evaluación de los servicios ambientales se realiza de manera integral, ¿no? Para ello se utilizarán herramientas de valoración ambiental y otras estrategias de análisis económico de los impactos positivos o negativos sobre la biodiversidad, la calidad ambiental y los recursos naturales. Estuve la semana pasada en un congreso también que se hizo en forma virtual, Congreso Planetario en Derecho Ambiental, organizado por la Universidad de Belgrano, la Universidad de México, la UNAM, y la Universidad de El Salvador. Y organizaron un mega evento muy importante, llamaron Triple Encuentro Histórico, se pasó por YouTube y los canales virtuales. Y bueno, yo participé con una exposición vinculada a este tema de la valoración de los servicios ecosistémicos, pero también participaron docentes de ambiental y titulares de cátedra de todas las universidades, adjuntos, ayudantes y docentes en derecho ambiental de distintos países. La verdad que fue una experiencia muy, muy linda, muy interesante, y pudimos conversar con ellos, que muchas veces, obviamente, presencial es difícil, ¿no? Porque si bien uno puede concurrir a algún congreso, no siempre conoce a todos, ¿no? Y entonces decía el representante de Costa Rica que ellos justamente se manejan de esta manera, que para el tema de las indemnizaciones se le pide a un técnico oficial que haga un informe de valoración de los servicios ecosistémicos y se utilicen estos parámetros para que el juez de allí tome los datos necesarios para poder fijar la indemnización. Esa indemnización sustitutiva, básicamente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser lo más clara posible en cuanto a representar los servicios ambientales dañados que brindaba ese bien colectivo afectado. Porque ante el daño, esa sociedad afectada por ese bien colectivo deja de percibir esos servicios ambientales. Entonces, lo que se pretende con la indemnización sustitutiva es devolverle a la sociedad los servicios ambientales dañados. Y así como lo tiene Costa Rica y lo tiene Ecuador, hay muchos países latinoamericanos que están trabajando en este tema. Me decía un delegado de Paraguay que también en Paraguay están trabajando el tema de la valoración de los servicios ecosistémicos y lo aplican en varias ocasiones. Entonces, la cuantificación es muy importante,
que se transfiera o que un servicio ambiental pueda, digamos, representarse en un valor económico, porque eso me va a servir para una herramienta eficaz para que el juez pueda fijar una indemnización certera. También me puede servir para fijar un régimen de faltas ambientales que estén vinculados con el servicio ambiental pactado, y no habitualmente cuando para fijar multas se utilizan otros estándares que no tienen nada que ver con el tema que se está tratando, ¿no es cierto? O para el caso de las legislaciones donde algunos países tratan el canon o pago por servicios ambientales, entonces en ese caso también se podrían utilizar este tipo de baremos económicos. Por eso es muy, muy importante la valoración de los servicios ecosistémicos en materia de resarcimiento y de fijación de la indemnización para el daño ambiental colectivo dañado, ¿sí? Por eso yo les sugiero entonces, para no alargarles más este tema, por lo menos para esta primera parte, es muy importante que ustedes tengan claro cuáles son las fuentes normativas para los derechos de incidencia colectiva, Constitución Nacional, Ley General del Ambiente, en ese orden, y en forma supletoria, Código Civil y Comercial, con los artículos que estuvimos viendo. Las tres son fuentes normativas. En las tres obliga prioritariamente recomponer. En las tres dice que si no se puede recomponer, bueno, corresponde la indemnización sustitutiva. El 41 dice prioridad recomponer, pero bueno, se entiende que por supuesto cuando no se puede recomponer se debe restituir, ¿sí? A través de, o sustituir, digamos, a través de la indemnización en dinero. Y eso lo va a confirmar el artículo entonces 28 de la ley 25675, ¿sí? Entonces es muy importante esto, base normativa, qué artículos son aplicables, cómo se indemniza, de qué manera se repara, en principio como para poder tener un parámetro de esto, cómo se exime, quiénes son los legitimados activos y los legitimados pasivos, quiénes pueden demandar por daño ambiental colectivo, que está en el artículo 30, y a quiénes puedo demandar, que está en el artículo 31, ¿verdad? Entonces, fíjense que después hay otras aristas que vamos a ir viendo más adelante, que está el tema de la prescripción de la acción, que como eso merece un tratamiento especial, no lo vamos a tratar hoy, porque va a entrar para la segunda parte, y vamos a hacer un análisis también especial del tema del destino de los fondos, del destino de los fondos de la indemnización sustitutiva. O sea que en esta primera parte lo que pudimos resolver es cuál es el factor de atribución, a quién demandar, quiénes pueden demandar, legitimación activa pasiva, cómo se exime, que es muy importante, ¿sí? Y la legislación aplicable, y cómo se fija la indemnización, cuáles serían los parámetros para fijar la indemnización sustitutiva. Y luego, los otros dos aspectos, que no son temas menores, porque es muy importante al momento de entablar la demanda, ver esta cuestión de la prescripción, ¿no? Pero bueno, consideramos que tiene un grado de dificultad, una pequeña cuestión que es importante debatir y es importante plantear las distintas cuestiones que están alrededor, ¿no? Del tema del bien colectivo y del daño continuado, y hay mucha cuestión de doctrina y hay jurisprudencia y mucho trabajo en materia de... Y hay incluso un proyecto en nuestro país, proyecto de reforma a la ley 25675 en esa materia. Así que también ese proyecto se lo vamos a comentar cuando tratemos el tema de la prescripción. Así que bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, espero que les haya interesado, que les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta vinculado a esto, estoy para responder lo que ustedes quieran. Y bueno, y si no, sé que dentro de pocos días tienen un parcial, pero tienen algunas clases más, ¿verdad? Antes del parcial. Así que escucho alguna pregunta, alguna consulta, y si no hay ninguna pregunta, bueno, nos veremos entonces conmigo, se van a ver nuevamente en noviembre, vamos a dar 2 clases, ¿sí? Y con los docentes en el horario y días habituales. Así que bueno, chicos, ¿qué me dicen? Muy buena clase, muchas gracias. Bueno, muy bien. Quedó todo claro, gracias.
Perfecto, me alegro que Gracias. haya quedado claro. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Chao, profe, hasta Muchas luego. gracias. Chao, hasta luego. Chao, profe. Gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego.